Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? Quédate y a través de diferentes meditaciones que nos comparte el Padre José, aprendamos el arte de aprovechar nuestras faltas en esta 11ª sesión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa. Espero que se encuentren muy bien como un servidor y especialmente agradeciendo a Dios por todos sus beneficios y la oportunidad de vivir, porque en medio de las carencias, dificultades, retos, obstáculos, etc., contando siempre con la ayuda de Dios, todo se hace mucho más fácil. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos seguido a lo largo de varios programas, el arte de aprovechar nuestras faltas. Y llegamos ya a la meditación número 21. ¿Cuál es el tema? Que nuestras imperfecciones no nos lleven a desconfiar de Dios. Punto número 1. El mendigo más miserable es el que más atrae la atención. San Francisco de Sales decía en una conferencia: cuanto mayor sea la propia miseria, más y más debe de crecer nuestra confianza en Dios, y de ninguna manera dejar que nazca en el alma la desconfianza en Él. Dios ama aún a los pecadores más manchados e ingratos, y Jesús nos decía: el Altísimo es bueno aún con los malvados y desagradecidos. Esto lo encontramos en el capítulo 6 de San Lucas, versículo 38. Para entender esto, podemos poner este ejemplo. Una mamá le tiene aversión a la enfermedad, pero ama al hijo enfermo. A una mamá no le gusta que su hijo sea tan débil, pero sigue amando al hijo débil y por él siente más compasión que por los demás hijos. Pues así hace nuestro Señor. Por eso el Salmo 118 dice: Señor, de tu bondad está llena la tierra. Dios aborrece el pecado, pero el Salmo 96 anuncia: el Señor ama al que aborrece el mal. Por lo tanto, nuestro Creador recuerda que somos débiles criaturas, que pecamos más por débiles que por malvadas. Sabe muy bien que nuestras faltas se deben más a las sorpresas de los enemigos del alma y a la debilidad y a la imprudencia que a la mala intención. Su infinita sabiduría reconoce que aunque muchas veces hayamos obrado mal, quizás no son tantas las veces que planeamos y proyectamos actuar así, sino que, llegando la ocasión y estallando nuestras malas inclinaciones, caemos derrotados. Por eso, no deja de amarnos. Adelante, pues, porque nuestro Señor nos mira y nos observa con amor. Nos mira con compasión porque tenemos enferma el alma. No permitamos ni por un momento que anide en nuestro corazón la falta de confianza en la bondad de Dios. Apartemos la vista y la memoria de las iniquidades que hemos cometido y dirijámoslas hacia la infinita misericordia de Dios, y con toda humildad pidámosle perdón y repitamos aquella bella oración del Salmo 26. Aunque mi padre y mi madre me llegaran a abandonar, tú nunca me abandonarás, ni dejarás de protegerme, oh buen Dios. Es frecuente que, afuera de las iglesias, veamos a grupos de personas pidiendo una limosna. ¿Y a quién ayudamos un poco más? Bueno, sentimos mayores deseos de ayudar a aquel limosnero que se presenta como el más miserable y el más digno de compasión. Pues bien, dice San Agustín que entre la enorme fila de necesitados que imploran que Dios se compadezca de ellos, seguramente que su misericordia va a preferir a los que ven más débiles, más miserables, más masacrados por las luchas espirituales y con mayor peligro de ser derrotados por los enemigos de la salvación. Y eso exactamente somos nosotros cuando nos sentimos llenos de imperfecciones, de malas inclinaciones y de faltas que manchan y debilitan nuestro espíritu.
¿Por qué entonces no aprovechar semejante ocasión para acercarnos más confiadamente a la bondad divina en busca de compasión? Si tenemos una sencilla confianza en la bondad de Dios, podemos estar seguros de que su misericordia no nos faltará. San Agustín también dice esto: Señor, tú has puesto a la puerta de tu palacio a la misericordia para que atienda a cuantos llegan allí a pedir auxilio. Ella tiene la orden de preferir a los más miserables y necesitados y de animarlos para que no tengan ninguna desconfianza en la bondad divina. Cuantos más sean los pobres y necesitados que pidan socorro a tu misericordia, más contenta y más realizada se siente tu bondad. Cuanto más pidamos e importunemos para que nos tengas compasión, más y más nos responderás con excesos de generosidad. Tus tesoros padecen y se afligen cuando no llegan necesitados, pobres y desdichados a pedir ayuda. El poder y la misericordia de Dios están a mi disposición siempre que yo confíe en ellos y solicite su ayuda y protección. Puedo acercarme a Dios como ante un amigo que jamás les falla a sus amigos, o como ante un padre bueno que siempre está dispuesto a perdonar a los hijos pródigos que piden perdón y desean volver a la casa paterna. Puedo creer y esperar que Dios está dispuesto a concederme todo el perdón y la ayuda que necesito. No quiero olvidar jamás la bellísima noticia que nos dejó escrita el apóstol San Pablo. Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir y a desear. Esto lo dice en el capítulo 3, versículo 20 de la carta a los Efesios. Si confío en la misericordia de Dios, jamás la vida tomará aquel rumbo que mi asustadiza fantasía me hace temer para el futuro. La divina providencia, con su misericordia silenciosa, irá desarrollando un plan en mi favor, y he aquí los resultados que podré esperar. Todo se va a arreglar de la mejor manera, mejor de lo que me atrevo a esperar, mejor de lo que yo me pueda imaginar, porque para Dios no hay ninguna situación que no se pueda remediar, ni existe pecado que Él no pueda alejar, ni debilidad que Él no logre corregir. Si por entero y sin desconfianza alguna tengo confianza en Él y espero en su santa paciencia, puedo estar seguro, segura, de que sus planes y designios no buscarán más que mi alegría, mi completa alegría y mi paz. Punto número 2. Me gloriaré de mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. San Francisco de Sales le escribió esta carta a una persona que se sentía muy mal porque constantemente caía en sus debilidades y cometía muchas faltas. Le dijo así: tienes que mezclar esto en tu corazón. Gran arrepentimiento por haber ofendido a Dios. Profunda humildad al ver qué débil sigue siendo tu voluntad. Y además añadir a todo esto una total confianza en la misericordia de nuestro Señor. Debes decirle en la oración: Señor, que tu bondad tenga compasión de mi miseria. Tengo el alma sucia y me acompañan malas inclinaciones, pero te suplico que a la hora de la muerte puedas decir que jamás perdí la esperanza de recibir el perdón y la comprensión por parte de tu misericordia. No te desanimes jamás. Tienes que repetir esta frase tan famosa que San Pablo les decía a los corintios: me gloriaré de mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. Me complaceré en mis flaquezas porque cuando soy débil es entonces cuando puedo ser fuerte en Cristo. Que tus miserias se conviertan en una ocasión para que brillen en favor tuyo la bondad y el poder de nuestro Señor. Te recomiendo encarecidamente que no te dediques a pensar y pensar en tus miserias y pecados. A esto se le llama obsesión y cavilación, porque esto te puede hacer más mal que bien. Mejor, dedícate a pensar y a recordar qué grande es el amor que Dios te ha tenido y que te tiene, y qué inmensa es su bondad, y qué comprensiva es su misericordia. Este pensamiento positivo te llevará a amarlo mucho más, y si lo llegas a amar más,
verás que empezarás a ofenderlo menos. Dios desea mantenernos en la humildad y lejos del orgullo. Nos deja contraer muchas enfermedades espirituales, pero si tú tienes plena confianza en su bondad, Él, en cambio, va a tener total cuidado en hacerte crecer en santidad. Continuamos con la segunda parte de esta carta. San Francisco de Sales le dice a esta persona: que no has correspondido hasta ahora a los deseos que tiene Dios de que llegues a la perfección y a la santidad, pues te recomiendo un remedio fácil. Dedícate con más esmero a cumplir cada día tus propios deberes por amor al Señor. Que las enfermedades de tu alma te aterran y te avergüenzan, muy bien. Que no te dejen en paz porque es señal de que tu conciencia no se ha dormido ni se ha vuelto insensible. Pero tienes que recordar que Dios ha visto muchas miserias como las tuyas y peores que las tuyas, y en vez de escandalizarse y alejarse y rechazar a los pobres pecadores, lo que ha hecho es perdonarles y ayudarles poderosamente a salir del pozo hediondo de sus maldades y convertir las miserias y debilidades de sus seguidores en ocasión para que brille más su gloria, su amor y su bondad. Hasta aquí la respuesta de San Francisco de Sales, pero nosotros continuamos con nuestra reflexión. Hay dos clases de pecadores: los pecadores simpáticos y los pecadores antipáticos. Pecadores simpáticos son los que sí caen y se manchan y son débiles y miserables, pero se levantan rápidamente con arrepentimiento, con buenos propósitos y piden la ayuda de Dios y poco a poco se van enmendando. De esos pecadores simpáticos está lleno el cielo. Son los penitentes, porque inocente es el que no ha pecado. Penitente es el que sí pecó, pero se arrepintió y enmendó y consiguió el perdón. Quizás 9 de cada 10 santos están en este grupo. Fueron, fíjate bien, pecadores, pero a tiempo supieron arrepentirse y enmendarse, y se cumplió en ellos lo que se anuncia en el Salmo 102. Como está lejos el oriente del occidente, así Dios aleja de nosotros nuestros pecados. ¿Cuáles son los pecadores antipáticos? Son los que pecan y se quedan tan tranquilos. Tienen el alma sucia y a Dios disgustado, pero siguen viviendo como si nada grave les hubiera sucedido. A ellos les pasa lo que decía San Agustín: cuando tienes un pie pudriéndose y no te duele, eso sí que es grave, porque ya no habrá más remedio que cortarlo y echarlo lejos. Cuando tus pecados ya no te remuerden y no te hacen suspirar de arrepentimiento, es señal de que vas a ser echado lejos de la salvación. Fue el caso de Herodes, al que San Juan Bautista le llamó la atención acerca del grave pecado que era vivir con la esposa de su hermano. Y este rey, en vez de arrepentirse y enmendarse, lo que hizo fue poner preso y mandar matar a San Juan Bautista. Exactamente de pecadores como estos, probablemente está lleno el infierno. ¿Por qué? Porque prefieren seguir pecando y condenarse antes de convertirse para salvarse. San Francisco de Sales termina la carta que mencionábamos hace un momento diciendo: las faltas y las debilidades, por grandes que hayan sido, jamás deben desalentarnos ni desanimarnos, sino deben de llenarnos de arrepentimiento y movernos a hacer muchas buenas obras para reparar las obras malas que hemos hecho. Y también a confiar en que la gracia divina nos concederá el favor inmenso de empezar pronto una vida nueva, según no nosotros, sino según Dios, y a comportarnos tan santamente que merezcamos tener contento a nuestro buen Dios. Punto número 3. Consejos de San Francisco de Sales a quienes dirigen almas débiles y pecadoras. Número 1. No hay que ser demasiado severos con las personas débiles. No es necesario regañarlas tanto si tienen buenos deseos de enmendarse.
La educación consiste en un 50% de corrección y el otro 50% de animación, es decir, animar a las personas. Si insistimos únicamente en regañar, las personas se van a deprimir. Segundo, que la pobre persona es demasiado atropellada en lo que hace y comete imprudencias. Bueno, no hay que asombrarse ni enfadarse ni hacer que se desanime, sino más bien invitarla a que se acostumbre a contemplar a Dios que desde el cielo la observa con el cariño que un papá mira a su hijita pequeña, que al dar sus primeros pasos tropieza y cae, pero se vuelve a levantar, que sienta que a cada esfuerzo que hace arrepentida, Dios le dice: adelante, ánimo, que yo te tiendo la mano para ayudarte a volverte mejor. Si el alma es pequeñita porque es humilde, aunque caiga, no caerá de muy alto y no se hará mayor mal. Aquí lo importante es ayudarla a levantarse de sus caídas y defectos y a emprender cada día el camino hacia la perfección. Tercero, recuerde el confesor que el penitente lo llama padre y que por lo tanto hay que tener hacia ellos un corazón paternal, recibiéndolos con el amor con el que un buen papá recibe a su hijo que quiere volverse mejor. Recordemos que el hijo pródigo volvió lleno de asquerosos harapos, sucio, maloliente, con el repugnante olor de los cerdos que estaba cuidando, y sin embargo, su padre lo abrazó amorosamente. ¿Por qué? Porque el corazón de un buen papá siempre es comprensivo y amable con sus hijos. Y si un pecador viene muy temeroso, abatido con poca esperanza de lograr conseguir el perdón, pues animémoslo recordándole el gran gusto y el enorme placer que Dios siente perdonando a los que se arrepienten y quieren enmendarse de su mala vida pasada. Repitámosles la frase tan hermosa que dijo el profeta Daniel: el mejor regalo, el sacrificio más agradable que le podemos ofrecer a Dios es un corazón arrepentido. Capítulo 3 de Daniel. Contémosles cómo muchos grandes pecadores llegaron a ser grandes santos. El rey David, la Magdalena, San Pedro, por decir algunos. Hagámosles notar que mientras más terrible es nuestra miseria, más oportunidad tienen para brillar la bondad y la misericordia de Dios, y que Jesús en la cruz oró por los que le crucificaban para hacernos comprender que Él está siempre dispuesto a hacer las paces, aun con los que más ferozmente le han ofendido. Recordémosles aquellas promesas tan bellas que Dios hizo por medio del profeta: esconderé sus pecados en el fondo del mar para no volverlos a ver ni a recordar. Digámosles que el mayor agravio que le podemos hacer a Dios, a su bondad y a la pasión y muerte de Jesucristo es no tener confianza en obtener perdón de nuestras iniquidades. Que es verdad de fe que Jesús dejó a su Santa Iglesia el poder de perdonar los pecados y que si recurrimos arrepentidos al sacramento de la confesión, podemos obtener el perdón de todas, absolutamente de todas nuestras maldades. Y sigue diciendo San Francisco de Sales: a mí me impresiona recordar que Santa Teresa gozaba leyendo las vidas de santos que habían sido muy pecadores para animarse ella también a tratar de conseguir la santidad a pesar de sus propios y tantos defectos. Y a mí mismo me sucede que cuando me siento miserable y débil para resistir a los ataques de los enemigos del alma, no por ello me desanimo, sino que más bien me alegro, pues veo en mi miseria y en mi debilidad una oportunidad para que brille la bondad y la misericordia de nuestro Señor. En medio de mis imperfecciones siento un dolor amoroso de haber ofendido a Dios y un temor filial de desagradarlo, pero al mismo tiempo una confianza absoluta de ser perdonado por Él. En medio de mis imperfecciones veo a Dios siempre como un Padre amable que con su poder inmenso va destruyendo mis maldades y que al ver mi arrepentimiento las hunde en el océano de su misericordia, las quema en el fuego de su caridad.
Cuando tropiezo y cometo faltas, me reprendo suavemente, sin desanimarme ni perder el ánimo. Mejor levanto mis ojos al Señor y le pido su perdón y su protección. Repito con San Pablo, sé muy bien en quién he puesto mi esperanza, y estoy convencido de que es poderoso para ayudarme hasta el final. Esto está en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Y continuando con esta reflexión, San Vicente, al oír y ver actuar a San Francisco de Sales, exclamaba: «Oh buen Dios, si Monseñor Francisco es tan bondadoso, ¿cómo serás tú? Es que este gran santo se contagió de la bondad de Dios y la irradiaba en sus palabras y en todo su modo de ser y de tratar a los demás». Y llegamos ya a la meditación número 22. ¿Cuál es el tema? Nuestras faltas nos pueden hacer más prudentes para evitar los peligros. Punto número 1. Quien ya ha naufragado, navega con más cuidado. Las faltas que frecuentemente cometemos tienen que llevarnos a aumentar cada día la desconfianza en nuestras solas fuerzas y a la convicción total de que, sin la ayuda de Dios, no lograremos conseguir verdaderos progresos en la vida espiritual. Probablemente, en los planes de Dios, muchas de nuestras faltas traen como consecuencia hacernos más prudentes y más cuidadosos para evitar los peligros de caer nuevamente. El libro del Eclesiástico nos dice que el que ha sufrido graves enfermedades por haber comido o bebido de más, es decir, habiéndose dejado llevar por la gula, se vuelve más prudente para no comer ni beber en exceso. Y esto mismo se puede aplicar a muchas otras faltas, como por ejemplo el exceso en el hablar. Las malas consecuencias que hemos obtenido con este defecto nos pueden llevar a ser más moderados para el futuro al emplear nuestra lengua, que como decía aquella señora, ¡ay padre, la lengua se mueve mucho porque no tiene hueso! San Juan Crisóstomo comentaba que él se dedicó a estudiar la vida de muchos santos y que aprendió que todos ellos tuvieron caídas y debilidades espirituales, pero que le sucedió como a esos navegantes imprudentes que al chocar contra los escollos, esas rocas traicioneras escondidas entre el mar y muy cerca de la superficie, solamente hasta después de haber chocado, aprendieron a ser prudentes. Y eso mismo lo decía Tomás de Kempis en su libro. Solamente cuando fui herido me di cuenta de que no debía andar por territorios de enemigos. La Biblia nos dice: quien no ha pasado por pruebas, poco sabe. En el Eclesiástico 34, versículo 9. Y un santo, explicando esta frase, añade: una vida espiritual y tranquila, sin ataques, está muy expuesta porque vuelve a la persona demasiado confiada. En cambio, cuando ha caído y se ha visto atacada por sorpresa, anda con mayor cuidado. No hay nada que vuelva tan indolente y perezosa a una persona, a un ejército, como no tener enemigos de los cuales tenga que defenderse. Quien siempre ha viajado por un sendero y nunca ha recibido ningún ataque, anda desprevenido, confiado, sin precauciones, sin estar preparado para defenderse. También los que suben a un vehículo y nunca los han asaltado, van con demasiada confianza. En cambio, quien ha sido atacado o asaltado en alguna ocasión, ya no camina sin temor y sin prudencia, sino que viaja preparado, preparada, para resistir ataques y no dejarse sorprender por los enemigos del alma. Santa Teresa decía lo siguiente: a mí no me preocupa que un alma tenga grandes tentaciones con tal de que confíe en Dios y no ponga su confianza en sus propias fuerzas. Lo que sí me preocupa es ver una alma demasiado tranquila y sin tentaciones, porque cuando le lleguen los ataques del enemigo, no va a estar ejercitada para resistir y combatir. Yo no envidio a los que no tienen tentaciones, porque he llegado al pleno conocimiento de que los que avanzan mucho en la perfección son los que sufren muchos ataques de los enemigos del alma,
los que tienen que luchar contra sus malas inclinaciones y peligros para no pecar. Pero los que no tienen ocasión de luchar, de pelear, ¿cómo van a aprender a resistir? Fíjense qué interesante lo que sucedió cuando este hombre llamado San Ignacio de Loyola comenzó a hacer sus ejercicios espirituales. Logró que algunos hombres de la ciudad acudieran durante una semana a escuchar sus conferencias, sus pláticas, sus reflexiones. Cuando estas personas regresaban a sus casas, la gente comenzó a comentar: yo creo que les dieron un agua milagrosa porque son totalmente distintos. Mi esposo ha cambiado, mi hijo ya es menos peleonero, mi amigo tiene una total disposición para servir. Y la gente dijo: seguramente que esa agua milagrosa es el secreto. Bueno, algunos curiosos se acercaron a quienes habían hecho los ejercicios espirituales y les dijeron: por favor, díganos cómo se llama esa agua milagrosa. Y los que habían ido a los ejercicios les dijeron tajantemente: se llama temor de Dios. Y es que en aquellos ejercicios habían recibido el don del Espíritu Santo del cual habla el Salmo 110. Temor de ofender al Señor. El primer paso para conseguir la verdadera sabiduría es tener temor de ofender a Dios. Y es que Dios sabe muy bien que nosotros somos tan imperfectos que con solo el amor no nos basta para llegar a evitar el mal. Y entonces, como un buen pedagogo, nos concede el temor de ofenderlo, porque esto nos lleva a hacer muchas buenas obras en lugar de caer tan frecuentemente en el mal. Segundo punto. Las continuas faltas nos deben llevar a evitar las ocasiones de pecar. Fíjense que la palabra demonio significa en la Biblia el que engaña, el que pone trampas, el que hace pecar. Y los santos dicen que el peor de todos los demonios, o mejor dicho, algo que es peor que todos los demonios juntos, son las oportunidades u ocasiones de pecar. Este solo enemigo ha devorado y matado más almas que todos los demás enemigos juntos. Los que viajan por mares peligrosos llevan un mapa en el cual están bien señalados todos los sitios peligrosos. ¿Para qué? Pues para que no se acerquen ahí. También el alma que viaja por el traicionero mar de este mundo debería de tener un mapa de amargos recuerdos, por ejemplo, es decir, una lista de los naufragios espirituales que ha sufrido, las ocasiones en que ha caído y la explicación de cuáles fueron las causas y razones que nos hicieron naufragar y hundirnos entre las olas del pecado. San Francisco de Sales recomienda que, al examinar nuestra conciencia, no nos contentemos con decir: he cometido tales y tales faltas, sino que nos preguntemos: ¿por qué cometí esto? ¿Cuáles fueron las razones y causas que me llevaron a caer en estas otras faltas? Porque esas ocasiones de pecar son las que hay que evitar si queremos no repetir las caídas. Y para que quede más clara esta reflexión, les cuento lo siguiente. Una muchacha que trabajaba ayudando a la limpieza en una casa recibió de la señora de aquella casa esta orden: quite las telarañas. Ella fue y las quitó. A los 15 días, la señora le repitió otra vez la orden: quite las telarañas. Y la joven obedeció, fue y las quitó. Pero un mes después, las telarañas estaban ahí. Así que la señora, disgustada, le preguntó a la joven: ¿por qué siguen ahí esas telarañas? La muchacha respondió: señora, yo las he quitado cada vez que usted me lo ha mandado. Y la dueña de la casa le explicó: mira, la razón de que todavía estén ahí es que tú has quitado las telarañas, pero no has matado a la araña. Mientras no mates a la araña, no desaparecerán las telarañas. Pues así pasa con las ocasiones de pecar. Mientras no quitemos esas ocasiones, no desaparecerán los pecados. Como este ejemplo lo puede entender todo el mundo, un misionero se los contaba a un grupo de pecadores y un mes después recibió esta carta: Padre, yo tenía una mala amistad y cada vez que salía a pasear con aquella persona cometía pecados.
Así que en la misión me propuse matar a la araña, es decir, evitar aquella ocasión, y llevo 1 mes sin salir con aquella persona, y también 1 mes sin cometer los pecados que cometía. Bendito sea Dios, porque su ejemplo y aquella araña me ayudaron a evitar el continuar pecando. San Francisco de Sales escribía: en muchas cartas que me llegan, me preguntan qué hacer ante tantas faltas que cada persona vive cometiendo. Y yo les respondo: no se admiren de esto, porque nuestras debilidades son advertencias para mantenernos humildes ante la demostración de lo poco fuertes que somos para vencer, y llamadas de atención para que no nos vayamos a exponer fácilmente a las ocasiones de pecar. El recuerdo de las propias faltas es como un volver a pensar en lo que hemos sido para no exponernos a ocasiones que nos puedan llevar a ser aún peores. Y para entender que es necesario alejarnos de las ocasiones de pecar, vamos a continuar con algunos ejemplos. San Francisco de Sales decía que cuando a uno le llega un grave peligro para la salud, el organismo da la voz de alarma. ¿Cómo? Por medio de la fiebre. Es como una llamada de atención para que todas las fuerzas del cuerpo estén listas a responder los ataques de la enfermedad. Pues lo mismo sucede cuando a nuestra memoria llega el recuerdo amargo de las caídas espirituales que hemos tenido. Es como una voz de alarma para que no volvamos a tener recaídas, como un aviso para que no tengamos excesos de libertad, es decir, libertinaje, y para prevenirnos. No sea que la imprudencia nos lleve otra vez a ser atacados y heridos por los mismos enemigos y en las mismas circunstancias en que habíamos sido derrotados anteriormente. ¿Y qué decía San Agustín al respecto? Las ocasiones de pecar son como un perro amarrado o una serpiente escondida en una cueva. Si no te acercas demasiado, no te muerden, pero si te acercas más de lo conveniente, resultarás con mordeduras muy dañinas. Y Santa Teresa recomendaba: la recaída es muchas veces más peligrosa que la misma enfermedad. Si te expones a las ocasiones de pecar, tendrás recaídas muy peligrosas en el pecado. Pues bien, todos nosotros podremos repetir en cada una de las edades de nuestra vida lo que dice el Salmo 141. Tú, Señor, conoces que por el camino por donde avanzo me han escondido trampas para hacerme caer. Líbrame tú de estos lazos traicioneros, porque los enemigos de mi alma son más fuertes que yo. Salmo 141. Que estas verdades nos enseñen a ser más prudentes y a evitar con más cuidado las ocasiones, las personas y los sitios que nos pueden hacer recaer en los pecados de anteriores ocasiones. Punto número 3. Caer tantas veces nos debe llevar a buscar los medios para no tropezar. San Juan Crisóstomo decía que nuestras continuas y desanimadoras faltas se deben de convertir en un predicador. Sí, en un predicador que nos grite día y noche que necesitamos urgentemente emplear los medios que la Iglesia ha recomendado para alejar el pecado, y que si no empleamos esos medios, seremos derrotados sin compasión. El padre Pinamonte dice que, así como cuando un caballo es mordido en sus patas por una serpiente, da un salto tan grande que arroja al jinete, y que de la misma manera que un venado jamás corre a tan gran velocidad como cuando siente el rugido del tigre, de igual modo, los santos se han aprovechado del dolor que les producen sus faltas para arrojar lejos al demonio que trata de esclavizarlos, y para alejarse lo más rápido posible de las zonas que ofrecen peligro para la vida de su espíritu. San Juan Crisóstomo cuenta que nada hay tan peligroso para un cazador como herir dolorosamente a una fiera, ya sea un león, un tigre, un búfalo u otra fiera, porque estos animales contraatacan a sus atacantes con una agresividad que nadie se esperaba. Y añade el santo que algo parecido nos debería suceder a nosotros cuando somos heridos por los ataques de las faltas que cometemos cada día.
Deberíamos redoblar nuestras fuerzas de defensa, duplicar el odio que sentimos hacia el pecado y contraatacar sin misericordia a todo lo que en el camino de la vida trate de traernos la muerte espiritual para nuestra alma. También San Epifanio, un santo de la antigüedad, narra la bella leyenda del cabrito y la serpiente. Dice que en las montañas había un cabrito muy enclenque y débil, el cual un día se acercó imprudentemente a comer el pasto de la entrada de una cueva, en la cual había una tenebrosa serpiente, y que el venenoso animal, claro, lo mordió inyectándole su temible veneno. Cuando el cabrito recibió aquel veneno en su sangre, se sintió reavivado, con una fuerza que nunca antes había tenido, y devorado por una sed enloquecedora, emprendió una veloz carrera hasta que después de 3 horas llegó a una fuente de aguas curativas. Allí bebió y bebió incansablemente, y entonces le sucedió algo inesperado. El veneno de la serpiente se diluyó y el débil cabrito adquirió tal fuerza y robustez que llegó a ser uno de los animales más robustos de aquella montaña. Y de aquí saca el santo esta conclusión: somos débiles y enclenques para las labores espirituales, y la serpiente infernal nos inyecta su veneno haciéndonos pecar muchas veces. Por lo tanto, imitemos al cabrito de este cuento. Corramos a la fuente de aguas curativas que son los sacramentos de la Iglesia, a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. Y veremos que entonces, en vez de volvernos más débiles a causa de las faltas que cometemos, lo que vamos a conseguir será tener un vigor espiritual que nunca habíamos sospechado. El amable santo de Sales recomienda: cuando te sientas con el alma llena de faltas, de defectos y debilidades, debes acudir a la farmacia de servicio permanente que es la Iglesia, con sus remedios espirituales siempre provechosos para ti. Y no olvides los nombres de algunos de estos remedios que por siglos han demostrado ser extremadamente curativos. Por ejemplo, la lectura de libros espirituales, las visitas al Santísimo Sacramento, el Santo Rosario, la Santa Misa y, sobre todo, el remedio más importante, la comunión. También son muy efectivos la confesión frecuente y el examen de conciencia diario. Consultar por lo menos 2 veces al año a algún director espiritual nos va a ayudar a resolver los problemas del alma. El famoso rey Salomón en el libro de los Proverbios dice: triunfa el que pide consejo y fracasa el que no acepta que lo aconsejen. Y San Francisco de Sales sigue aconsejando: cuando cometes faltas, esfuérzate por hacer actos contrarios a la falta cometida. Por ejemplo, ¿hablaste más de lo debido? Pues cállate un poco más. ¿Obraste por orgullo y vanidad? Pues ahora dedícate a ofrecer todas tus acciones y palabras exclusivamente para que Dios sea más amado y para que las almas se salven. ¿Comiste o bebiste en exceso? Entonces trata de hacer alguna mortificación en el comer o el beber. ¿Te dejaste llevar por el mal genio? Entonces dedícate a demostrar mayor bondad a las personas que tratan contigo. ¿Has tenido pereza y descuido en la oración? Llena entonces tu día de actos de amor a Dios y así irás compensando las faltas con las que le ofendiste. Me preguntas, ¿y si en vez de faltas graves lo que sucede es que se tienen faltas leves, qué puedo hacer? Pues entonces, obrar como hace el jefe de un ejército cuando sus enemigos, en vez de presentarle la batalla por escuadrones, lo atacan con pequeñas guerrillas. Él divide sus batallones en pequeños grupos antiguerrillas y así contraataca a los ofensores. Hagamos lo mismo nosotros. A pequeñas faltas, opongamos muchos pequeños actos de virtud y de amor de Dios. Piensa que las pequeñas gotas del mar se unieron para atacar en oleadas la tierra. Pues entonces uniremos las pequeñas arenas de la orilla y con ellas detendremos las olas del mar. Piensa un poquito en una balanza.
Imagínate que en un lado de la balanza se están juntando esos pequeños pecados que tú llamas veniales. Muy bien, ¿qué tendríamos que hacer para que no venza ese lado de la balanza? Colocar en el otro lado de la balanza pequeñas acciones buenas, positivas, hasta que poco a poco la balanza vaya teniendo más peso en el lado del bien. Y con esto terminamos el día de hoy. Agradezco a todos su atención, pero quiero recordarles como siempre que tú nunca estás solo, tú nunca estás sola. ¿Por qué? Porque Dios siempre está en tu camino. Recuérdalo siempre y recuérdaselo también a quienes a veces lo olvidan. Que Dios les bendiga.